Buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Gracias por su amable sintonía. Estamos muy gustosos de juntarnos cada noche para poder aprender de nuestro Señor y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Es importante lo que ustedes están haciendo cada noche, recibiendo palabra. Y esa palabra viene a ser un escudo, viene a ser un arma poderosa con la que ustedes van a defenderse cuando venga la prueba, la dificultad. El Señor Jesús, cuando fue sometido a la prueba después de su ayuno, ¿no?, de 40 días y 40 noches, Él dijo la palabra. Y de la misma manera, cuando venga la dificultad, la prueba, el obstáculo, el problema para ustedes, para mí, para cualquier cristiano, tenemos que sacar de dentro nuestro su palabra. Y esa palabra es un arma poderosa. El diablo no puede contra esa palabra. No ha podido, no puede y nunca podrá. Las puertas del infierno no pueden prevalecer ante su palabra. Y lo que ustedes están haciendo, invirtiendo su tiempo, recibiendo palabra, es precisamente llenando, ¿no?, sus depósitos de la palabra de Dios, que va a salir en su momento como ríos de agua viva, ¿no?, y que va a salir como un arma poderosa cuando ustedes estén en dificultad. Amén. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios. Es interesante cómo el programa va siendo parte, digamos, de un quehacer cotidiano, no solamente de compartir cada noche, sino que ya se ve, digamos, que unido a otros, digamos que a otras necesidades. Por ejemplo, hoy en la mañana estuvimos orando por Luis Alfonso, que es hijo de nuestra amiga y compañera de colegio, Hermelinda Detquizán. Hoy lo operaban a las 7 de la mañana del corazón, hemos estado orando por él, seguimos orando, oraremos en esta noche también. Y luego acabo de terminar una reunión por Zoom con Juan Carlos Marcés, pastor Juan Carlos Marcés, y cuatro personas más orando por Rafael. Rafael Urdaneta, que está preso en la cárcel de Chancay, acusado de haber asesinado a su esposa. Él estuvo con nosotros en el retiro donde yo fui el rector. Ahí lo conocimos. Bueno, hemos estado orando por él y seguimos orando. El 11 de diciembre va a ser la audiencia donde esperemos que el juez le dé libertad, salga de este martirio, de este desierto tan terrible que le ha tocado vivir. Pero es necesario que nosotros desde nuestra tribuna estemos orando por él. Esa es la idea. ¿Amén? Esa es la idea, mis hermanos. Dejo en su corazón ese deseo de querer orar por Rafael, ¿no?, por su familia. Está pasando un tiempo muy difíciles, muy, muy complicados. Estar en la cárcel. Willy sabe lo que significa eso, no porque él ha estado preso, sino porque él ha trabajado en un ministerio de cárceles, él y su esposa. Entonces, saben, han tratado con prisioneros allá en Estados Unidos y saben lo que vive una persona, digamos, privada de su libertad. No valoramos la libertad hasta que lo perdemos. Como estamos libres, normal, entras, sales y no le agradeces a Dios hasta que estás preso. Es igual, pues uno, cuando estás sano, no agradece de que estás sano, de que te vas al baño, de que te das una ducha, ¿no? Estás happy ahí cantando bajo la ducha y tal. Pero cuando no te puedes duchar, ahí dices, pucha, no agradecía a Dios cuando podía ducharme, cuando podía caminar, servirme mi comida y todas las cosas que uno puede hacer y no agradece. Lo que es gratis, el aire, el oxígeno para poder vivir. Nunca agradecemos hasta que vino el pinche COVID y ahí supimos cuánto vale el oxígeno, ¿verdad? Y por falta de oxígeno muchísima gente murió. En fin,
Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por la vida que nos da. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites vivir. Gracias, mi Señor. Venimos ante ti con un corazón humilde, humillado y contrito. Tu palabra dice que a un corazón contrito y humillado tú nunca lo echarás fuera. Tu palabra dice que tú atiendes al humilde, pero miras de lejos al altivo. Quita toda altivez de nuestro corazón. Señor, queremos aprender de ti que tú eres manso y humilde de corazón. Queremos cada día estar sujetos, sometidos, bajo la autoridad de tu palabra, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, bajo tu cobertura, Señor, bajo tu sangre preciosa. Gracias, Padre. Te doy gracias por este programa a través del cual, oh Dios, te muestras, te das a conocer. Gracias porque a través de todo este tiempo me has ido edificando, Señor, he ido aprendiendo más de ti. Es una tremenda bendición el programa por el cual te agradezco. Y cada noche te digo gracias, Señor, porque fuiste tú. Que en medio de la pandemia, tú quisiste que se emitiera un programa. En medio de la dificultad, en medio de todo ese tiempo. Que aún con todas las cosas que han sucedido durante toda esta travesía, puedo decir con certeza, con seguridad, que nunca me dejaste solo, Señor. Que tú estuviste siempre conmigo. Aún cuando tocó cruzar el desierto, ahí estabas tú, Señor. Y cuando creía que yo estaba solo frente a la prueba y no veía tus huellas junto a la mía, es que tú me estabas cargando en tus brazos, Señor. Muchas gracias, papá. Gracias por estos amigos, hermanos queridos, que noche a noche se dan un tiempo, hacen un espacio en su agenda para juntarnos en un mismo espíritu, con una misma visión de tener comunión contigo, Padre. Oramos por nuestro querido Rafael Urdaneta, que está preso, Señor, en una cárcel de Chancay. Oramos por él en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra de fortaleza, de fuerza, de valor. Quita de él toda amargura, todo resentimiento, todo temor, toda depresión. Fortalécelo, papá. Así como estuviste con José en la cárcel y lo sacaste de ahí para ser segundo después del faraón, segundo en el mando en Egipto. Señor, saca también de la cárcel, Señor, a nuestro querido Rafael y llévalo al siguiente nivel espiritual, en el nombre de Jesús. Que tu propósito se cumpla en él, en el nombre de Jesús. El 11 de diciembre será una audiencia. Oramos por el juez, por el fiscal. Oramos, Padre, por las personas que estarán decidiendo su libertad. Oramos por él en el nombre de Jesús. Y lo declaramos que estaremos orando por él durante todo este tiempo para que tú obres en la vida de él. Oramos por la paz de Jerusalén. Hay un acuerdo de paz momentáneo, temporal. Oramos, Señor, para que tu preciosa voluntad se cumpla en ese pueblo que tú has escogido, que tú, Señor, has bendecido, que tú has elegido, Señor, para que sea tu pueblo que representa tu nombre en este mundo. Señor amado, oramos por Israel, por sus linderos, por sus fronteras, por su gente, para que tu gracia y tu favor sea con ellos. Amoroso Dios, oramos por nuestro querido Luis Alfonso Verástegui. Lo han operado ahora. Oramos, Padre, por una restauración pronta para que seas tú obrando en su vida. Tal vez ellos no te conocen, pero nosotros sí te conocemos. Estamos orando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jehová, Rafa, nuestro sanador. Oramos, intercedemos por él, en el nombre de Jesús. Oramos por su mamá, por su papá, por sus hermanos. Oramos por toda su familia para que un día puedan llegar al conocimiento pleno de tu palabra y que puedan aceptarte como Señor y Salvador y pueda esa familia ser salva también. Señor, oramos por ello en el nombre de Jesús. Encomendamos en tus manos la vida de Luis Alfonso en el nombre de Jesús, declarando tu palabra de bendición sobre la vida de este varón en el nombre de Jesús. Amoroso y gran Dios, precioso Señor, bendice a Rocío, que estará compartiendo tu palabra en esta noche. Que sea tu precioso Espíritu Santo hablando a través de ella, en el nombre de Jesús. Lo recibimos con mucha expectativa, con una mente, Señor, receptiva, con un corazón alegre, Señor, expectante de lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bienvenido eres aquí, precioso Espíritu Santo,
y bienvenido en la casa de cada hermano, de cada hermana que hoy ha abierto su puerta, ha abierto su corazón para que a través de este programa, Señor, pueda llegar tu palabra. A los que pueden ver a través del YouTube, Señor, por diferido, a través del Facebook Live, que seas tú, Señor, haciendo cumplir el propósito para el cual tu palabra es enviada. Y dice tu palabra, escrito está, Señor, que tu palabra nunca volverá vacía, sino que llevará fruto para el cual tú lo enviaste. Lo creemos así en esta noche y te damos la bienvenida aquí y ahora. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Oh, qué bueno, gloria a Dios. Bienvenida María Rivas, bienvenida Jaycee querida, bienvenida también Gina Montesa. Quiero orar por ti ahora, Gina. Señor Dios Todopoderoso, oramos por Gina en el nombre de Jesús, nuestra querida Gina. Ella está afectada por una serie de diagnósticos médicos malos, perniciosos, pero el sanador eres tú, Señor. Oramos para que derrames tu gracia y tu favor sobre ella, quitando toda amargura, todo resentimiento de su corazón, todo odio, toda venganza, que sea quitada toda brujería, hechicería, chamanería y toda obra de maldad. Todo plan siniestro del diablo en contra de ella sea roto, sea destruido en el nombre de Jesús y que ella pueda ser liberada. Que tu sangre preciosa lo lave de toda inmundicia y que esta noche, Señor, pueda comenzar un cambio en ella, sanándolo completamente de todo mal, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra querida Gina Montes en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra poderosa de sanidad, de bendición, de paz, de prosperidad y de sosiego. Amoroso Dios, lo encomendamos en tus manos, en el maravilloso y glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenida familia. Rocío Cecilia Jiménez, tú eres de casa, puedes comenzar a compartir lo que el Señor Buenas, ha puesto en tu corazón. Adelante, bienvenida, mamita. buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches. Gusto siempre de verlos. ¿Cómo están? Un besito desde acá, desde Surco, Perú. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy quiero compartirles digamos que iniciando con una, por decirlo, una tradición, una costumbre católica, pero ¿por qué les quiero compartir esto? Porque quiero ver el trasfondo de esta celebración que tiene y se llama el Adviento, ¿no? En alguna oportunidad creo que les he comentado que yo he hecho catequesis, he hecho misiones cuando he sido católica, incluso he viajado a la sierra, a la selva, y también he tenido experiencias en cárceles y también en lugares donde se encuentran los jóvenes. Recuerdo mucho en el distrito del Rímac había una comunidad, bueno, la comunidad era de acá de Surco, pero hacíamos un trabajo, se llamaba el grupo de esta iglesia, se llamaba Dios con nosotros, y hacíamos trabajos con jóvenes de Maranguita, de Santa Margarita, ¿no? Y una vez me dijeron para ir con ellos y trabajar con el SOA, que hasta ese momento no conocía lo que significaba. Y este grupo era, en realidad eran jóvenes que de alguna manera los obligaban, ¿no? A que fueran a hacer labor social, que escucharan la palabra de Dios, porque estaban siendo rehabilitados, pero no estaban encerrados. Entonces hacíamos nosotros jornadas con esos jóvenes. Y bueno, pues definitivamente he escuchado historias bastante fuertes, ¿no? En ese tiempo. Y precisamente por estar en mucho tiempo también sirviendo en la iglesia, digamos que tradicionalmente conocí mucho acerca del Adviento, pero quiero contarles primero el antes y el después, ¿no? Porque el antes, cuando fui católica, y cómo esa celebración ha hablado mucho a mi vida y ahora es de una manera totalmente diferente, ¿no? Porque el trasfondo viene. El problema
El problema de la religiosidad, el problema del legalismo es justamente eso, quedarse en lo exterior, ¿no? En solo los rituales. Yo he escuchado muchas veces cuando la gente iba a la misa y salía a la calle después de la misa y empezaban a rajar de la gente que estaba alrededor, de que fulanito o menganito había ido de tal o cual manera vestido, de la vida que tenía, de la gente que había estado en la iglesia. O también he escuchado las frases que decían, ah, ya cumplí con el Señor, ¿no? Entonces esas cosas son las que eh, se nota un corazón que no está en relación con el Señor y obviamente no está en sintonía con el Padre, no hay una relación, en realidad no hay un conocimiento de familia, sino tal vez de un conocido por ahí, ¿no? Conozco que por ahí hay un Dios, pero no es realmente mi familia, no es realmente mi Padre, ¿no? Entonces, esta palabra adviento viene del latín adventus, que significa venida. Y cuando se habla de venida, pues en el Adviento se celebra cuatro semanas antes de la Navidad, ¿no? Generalmente los domingos, al reunirse la comunidad, prenden las velas en una corona de Adviento, ¿no? El significado de la corona, el circular que se ha cerrado, significa que Dios no tiene ni principio ni fin. Es verde por la esperanza, tiene un lazo rojo de la unión y el amor entre los hermanos, y tiene cuatro velas porque cada domingo se va encendiendo una, se va encendiendo la primera vela, el segundo domingo dos, y el tercero tres, y así. Y cada semana se van leyendo textos bíblicos en donde se va acercando el día de la Navidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sabemos que la Navidad la celebramos el 25 de diciembre y sabemos también, ustedes más que yo quizá, no es la fecha en la que ha nacido nuestro Señor. Incluso pues hay toda una historia detrás, ¿no? De un monje, Dionisio el Exiguo, que hizo un análisis con digamos, de algunos datos que tenía, ¿no? Y sacó una fecha, ¿no? Del nacimiento del Señor. Y bueno, hay muchas teorías, algunas de ellas dicen que se escogió el 25 de diciembre para traer al suelo algunas iglesias, o perdón, algunas celebraciones paganas, ¿no? Pero eso es toda una historia bastante larga también. El caso es de que justamente el Adviento trata, si bien es cierto, se está haciendo una fecha que quizá no es la del Señor, pero lo más importante es el significado, ¿no? Porque en realidad no sabemos la fecha exacta. Entre el libro de Lucas y Mateo, incluso cuando leemos los pocos datos que hay ahí, más o menos como que vemos una fecha entre 4 y 7 años antes de Cristo, el nacimiento de Cristo. No, un poco extraño, pero justamente más o menos se dice que se le quita a Jesús más o menos unos 4, 5, 6 años de edad, ¿no? Pero eso es toda una historia también detrás. Pero ¿por qué les digo esto? Porque lo importante de celebrar la Navidad no solamente es llegar al 25 y abrazarnos y de repente cantar villancicos, orar, sino qué trae antes, ¿no? ¿Cómo me estoy preparando para esta primera venida, que es el cumpleaños en todo caso que estamos celebrando el Señor, y cómo me estoy preparando para su segunda venida, ¿no? Porque eso tiene mucho significado, el Adviento. El Adviento, como les decía, en la Iglesia Católica se celebra 4 domingos antes, ¿no? Pero yo lo celebraba antes, sí, con con la corona y todas las cosas, los rituales externos, pero yo siempre tenía un sentimiento, una emoción, no sé si todo el mundo lo siente, pero siempre he tenido esto de sentimientos encontrados cuando llegaba la Navidad. Por un lado es la alegría de saber que Jesús nació, el Salvador, pero por otro lado también sentía mucha tristeza por mucha gente que pasa estas fiestas que supuestamente son familiares en situaciones justo como el hermano, ¿no? Detrás de una reja, quizás sin culpa, personas que viven debajo de un puente, niños
que no reciben un regalo, un juguete, sino que están vendiendo caramelos expuestos totalmente a la crueldad del mundo y mucha gente, ¿no? Que pasa estas celebraciones, porque lo he escuchado inclusive en televisión, que dicen, yo no creo en Dios, pero celebro la Navidad. Cosas extrañas que suceden en el mundo, ¿no? Y verdaderamente si no crees en Cristo, ¿qué celebras? ¿No? Escuché una vez al pastor César, también decía, el pastor César, que en paz descanse, cuando uno no acerca su corazón al verdadero Dios, cuidado, que hay detrás un Dios con D minúscula que te está arrastrando a la oscuridad. Entonces, el Adviento es un tiempo de esperar justamente la venida del Señor y es celebrar, en primer lugar, el nacimiento de un niño pequeño que nació siendo rey y, como dice la misma palabra, se despojó totalmente de su divinidad, ¿no? Y no escatimó el ser Dios, no le importó su grandeza, no le importó ser de la realeza, sino que bajó al llano totalmente para poder salvar a ese pueblo, a esa gente, a esa humanidad que estaba justamente destrozada, rota, y que muchos todavía en la actualidad caminan de esa manera. Si bien es cierto, he escuchado muchos pastores decir, somos un pueblo roto, yo creo que solamente somos un pueblo descosido, diría yo, no roto, porque sí, fuimos rotos antes de Cristo, pero con Cristo ya no podemos decir que somos rotos, porque Él nos completa. Por ahí que estamos descosiditos, por ahí todavía. Cometemos errores, muchos, ¿no? Caminamos muchas veces siguiendo los mismos parámetros del mundo. Pareciera que nos cuesta dejar a veces lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Las marquesinas, las luces, ¿no? Que presenta el mundo. Y, y eso se convierten en tentaciones. El pastor César Bracamonte muchas veces nos ha dicho en todas las enseñanzas que cuando se habla de la palabra prueba y tentación, en el griego es la misma palabra. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que el Señor no tienta a nadie y por lo tanto tampoco prueba, porque la prueba es para nosotros. Y cuando el Señor permite, no es que nos da la prueba, permite que suceda en nuestra vida una prueba, es porque ya Él vio el final y porque Él no nos abandona y porque en ese final vamos a tener la victoria y no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Entonces las pruebas no son para el Señor. Él no es que está agarrando una prueba porque a través de ese dolor o esa enfermedad o esa escasez, el Señor te está diciendo, mira, te estoy mandando esto para que pases de nivel. Eso es falso, eso no existe. Es antibíblico y además no tiene nada que ver con el corazón de Dios. El Señor sí lo permite, porque hay un tema muy grande también detrás de esto cuando hablamos del señorío de Dios y se dice que el Señor tiene este control de todo, ¿no? El control que el Señor tiene no significa que porque tenga el control nos deja sin libertad. Él no nos habría hecho con libertad. Si Él respeta tanto nuestra libertad, no nos habría hecho con libertad. La gente no le diría que no, porque Él nos habría hecho fácilmente enseñables. Pero es tan respetuoso el Señor que nos ha hecho con libertad para que nosotros podamos caernos, ¿no? Y en esa caída, recién ahí decirle, Señor, por favor, como Pedro cuando se está hundiendo en el agua, Señor, sálvame. Y Él está ahí para jalarnos en ese momento. El Adviento es un tiempo de preparación de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente. Es un tiempo de preparación para que yo reflexione en cómo estoy caminando con mi relación con Dios. ¿Realmente yo estoy recibiendo a ese Jesús de la Biblia? ¿Realmente yo estoy recibiendo a ese Jesús que caminó en el mundo durante mucho tiempo? Nadie supo con exactitud qué hizo, ¿no? Se habla muy poco, por ejemplo, se habla de cuando él a los 12 años se perdió,
e incluso, ¿no? Cuando si nosotros lo ponemos humanamente hablando, la respuesta que le da María es tan fuerte, ¿no? Las madres deben decir, Dios mío, Jesús, ¿cómo le responde a su madre de esa manera? Pero él hablaba siempre con autoridad, ¿no? Jesús, un hombre que nos mostró un corazón noble, humilde y sencillo, cuando hablaba con autoridad, realmente todo el mundo caía, ¿no? Hace noches atrás el maestro hablaba justamente del Gadareno, ¿no? Del endemoniado, que se llama Legión. Y justo también hablaba el domingo el pastor César de cómo la voluntad de ese hombre, ¿no? Porque no eran los demonios que iban detrás del Señor para que lo saque del cuerpo, ellos querrían más bien irse, que jalar al hombre para continuar estando ahí dentro de ese hombre. Pero no, la voluntad interna, a pesar de que estaba lleno de demonios, había una voluntad que quería ser liberada, ¿no? Y se acercó como pudo, salió corriendo, y entonces ahí es donde el Señor lo libera y saca a los demonios, se van al hato de la piara, perdón, de los cerdos, ¿no? Entonces, cuando reflexionamos en cada actitud de Jesús ya adulto, eso nos remonta primero, ¿no? En dialogar y pensar, en reflexionar y meditar y agradecer que ese niñito pudo venir en un castillo de oro, ¿no? Y no, simplemente aceptó nacer en un establo rodeado de animales, rodeado de una sencillez y pobreza, y no dejó de ser rey, ¿no? Porque la gente en la actualidad del mundo, ¿no? Se dice, el éxito del mundo se mide por lo que tienes, se mide por lo que físicamente o materialmente muestras a los demás, ¿no? Y en realidad, cuando el Señor ve el valor del hombre, del ser humano, ve tu corazón, ve el corazón. Entonces, qué importante es preparar nuestro corazón, nuestra alma, para recibirlo, para celebrar el nacimiento de Jesús, el bíblico, no el Jesús inventado, ¿no? Hace un rato cuando lo molestaban a Pastor Willy, ¿no? Diciéndole Santa Claus, cómo vemos, ¿no? De una historia que nació, no sé si la conocen, ¿no? De dónde nace la idea del Papá Noelito, ¿no? Del Papá Pascuero, como se le llama en diferentes tipos de diferentes países. Nace de un obispo, ¿no? Nicolás, en Italia, ¿no? Cuando este obispo, que era un hombre que tenía unas, digamos, social y culturalmente, estaba muy bien económicamente, pero él había decidido ser sacerdote y luego llegó a ser obispo. Ustedes saben que los obispos en tiempo de fiesta se usan la estola roja, ¿no? Y tienen la tiara, ¿no? La tiara, perdón, el que tiene la cabeza. Y dice que Nicolás, este obispo, que era italiano, se le dio por caminar en las noches, ¿no? Salía en las noches de su lugar y quería saber cómo estaba ese pueblo. Y caminaba en las noches y un día escucha el llanto, un llanto de una mujer joven, escuchó la voz de una mujer joven y un hombre mayor que la consolaba y él escuchó. Y el padre le decía, perdóname, hija, yo sé que ya estás en una edad para casarte, pero no tengo dinero para entregar una dote, porque esa era la tradición, ¿no? Que cuando iban a entregar a una hija, el padre tenía que entregar una dote y no tenía el dinero para hacerlo. Nicolás escuchó eso y esperó que fuera más de la medianoche, se acercó a esa casa que con la justa estaba llena de esteras, como pudo se metió y dejó una bolsita justamente con dinero en la chimenea, ¿no? Y cuando al día siguiente vuelve a pasar por ese lugar de incógnita y escucha la algarabía de la casa y que ha invitado gente, el padre, y que va a entregar a su hija finalmente el matrimonio, él llenó su corazón y empezó a hacerlo por muchas noches, ¿no? ¿Y qué hizo la Coca-Cola?
lo transformó en un viejito bonachón, gordito, que venía del Polo Norte, y fue como lo presentó comercialmente al mundo, ¿no? Y lo convirtió en Papá Noel. Entonces, como algo que pudo ser más bien algo bonito, algo reflexivo, se convirtió en algo totalmente comercial. Y la Navidad y el Año Nuevo es eso, desgraciadamente, ¿no? La gente solamente gasta, se queda endeudado, ¿no? El otro día veía una señora que decía en internet, ay, qué triste, he nacido en enero. Significa que no recibiré regalos, porque todos se quedaron en Navidad, ¿no? En diciembre. Entonces, ¿cómo la Navidad se ha convertido en algo tan comercial que gente que, como les decía, escuchaba a ese hombre en la televisión, no creo en Dios, pero celebro la Navidad? ¿Qué celebras? ¿Qué estás celebrando? ¿A quién estás celebrando? ¿Con qué derecho? ¿No? También, ¿con qué derecho te atreves a celebrar el nacimiento de Jesús si ni siquiera lo conoces? Conocemos a ese Dios bíblico, a quien verdaderamente vamos a recibir en Navidad, a ese Jesús que nació en un pesebre y que caminó obedeciendo a sus padres, dice la palabra de Dios, ¿no? Y calladito, escuchando lo que le decían, e inclusive creció con el mismo oficio de su padre, ser carpintero, hasta que el momento llegó para cumplir su misión. Estamos creyendo en ese Jesús, estamos preparando este tiempo para recibir o en todo caso celebrar esa primera venida de Jesús y esperar con nuestro corazón la segunda. ¿Estamos con esa disposición? Esa sería la pregunta de todo cristiano que debería hacerse, ¿no? No importa si hay o no hay regalos, no importa si hay un pavo, un chancho, un pollo o un pescado en la mesa, no importa si de pronto solamente hay agua en la mesa, pero está el amor en la familia, te has reconciliado con aquel familiar que no hablabas hace años y que de repente ni siquiera te acuerdas de por qué te peleaste. Realmente te estás acercando a aquella persona que sabes que necesita de ti. ¿Cómo estás preparando tu corazón a la segunda venida de Cristo? Y no se trata, no estoy diciendo de que tenemos que hacer algo para ser salvos, porque no estoy diciendo eso. Sabemos perfectamente que la única salvación viene de Cristo. Pero, ¿qué está haciendo el creer en Cristo en tu vida? ¿No? ¿Qué está haciendo en nuestras vidas el creer en Cristo? Solamente decir, yo no tengo que hacer nada porque Cristo ya me salvó y sigo viviendo en concubinato y sigo insistiendo en que me gusta fumar o otras cosas peores quizá porque Dios ya me salvó. O realmente tengo un corazón enseñable y dispuesto para que sea ese Dios que me transforme, porque yo no me voy a transformar, yo no puedo. Soy humana y totalmente errada, equívoca, pero tengo un Dios perfecto que me ama perfectamente y con amor eterno. Y si yo me entrego a Él es quien me transforma. Yo solamente tengo que tener la disposición, tener un corazón aceptable, el tener un corazón conforme al corazón de Dios, como hablaba el maestro, es simplemente decir, Señor, aquí estoy. Así, aquí eso que se ve, eso es lo que hay. No hay un trasfondo, no hay un doble ánimo. Simplemente es lo que hay, es lo que yo le entrego a mi Señor. Y eso es lo que Él quiere, que nos entreguemos tal cual. Porque si yo sigo creyendo que porque hago 50 cosas por mis propias fuerzas, no, eso no es lo que a Dios le interesa. Tal vez esas mismas cosas, si se le entrego agarrado de su mano, eso sí tiene sentido. Porque Él sabe que me voy a caer 50,000 veces si está ahí como lo levantó Pedro de las aguas. Solo quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto, enseñable, humilde, contrito, arrepentido verdaderamente y con ese deseo de caminar de su mano, de las manos amorosas y poderosas del único Dios verdadero, que es el que está en la Biblia, no el que se imaginó la gente, no el que se crea en el comercio, no el que se creó no sé en qué país. No importa si hay o no hay árbol de Navidad, porque esas son tradiciones que ni siquiera son bíblicas. ¿Hay o no hay?
eso no importa. ¿De qué manera decoras tu casa? Qué lindo, así como recibes a un familiar, a un amigo que viene, ¿no? Y sacas todo y ordenas tu casa, la pintas bonita, qué lindo que yo reciba a mi Señor con una casa hermosa. Pero la casa más hermosa que debe haber es esta de aquí, donde está el Espíritu morando. Entonces el Adviento no debe ser unas 4 semanas para esperar la Navidad, debe ser una vida esperando a ese Señor en vigilia, ¿no? Colocar nuestras estacas, ¿no? Para esperarlo y qué hago de aquí en adelante con su salvación que me ha dado, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que recibo de ese Jesús que nació en el pesebre y que va a venir glorioso, dice la palabra de Dios, ¿no? Y justamente el texto de Isaías que habla de la profecía, de la primera venida de Jesús, está en Isaías 9 a partir del 1, ¿no? Que dice, pero en medio de lo negativo hay una buena noticia, ¿no? Qué lindo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que estaba ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Este texto es bien maravilloso porque en principio habla en futuro, en algo que va a suceder, ¿no? Porque dice, no habrá siempre oscuridad. Y más adelante en el versículo 3 dice, sobre en tierra de sombra y de muerte, luz le resplandeció sobre ellos, ¿no? Profecía cumplida. Y nosotros somos los que podemos decir que tenemos esa profecía cumplida en la primera venida del Señor. Pero nosotros tenemos una segunda venida en la que creemos, en la que confiamos y en la que esperamos. Celebremos esta Navidad con un corazón entregado a ese Señor que siendo rey se bajó totalmente y nació en un pesebre, que es lo que dice la palabra de Dios, escogió a una mujer del pueblo para ser su morada, escogió a un padre adoptivo, a un hombre sencillo que se iba a casar con esta mujer y que tuvo el corazón para aceptarlo, ¿no? Cuando el ángel le reveló que era verdad, que no era que María le había sacado la vuelta, sino que era verdad, ¿no? Que era verdad que María había sido llena del Espíritu Santo y que iba a traer al Salvador. Es ese Señor en el que creemos y es al Señor glorificado en gloria que va a venir con toda su fuerza, poder y autoridad, que es la segunda venida en la que esperamos. Hermanos, los exhorto